Paloma Blanca de la Paz, 10 misterios del Apocalipsis que nadie te explicó. El libro del Apocalipsis es un laberinto de símbolos, visiones y profecías que ha desafiado a teólogos, eruditos y curiosos durante siglos. Entre sus páginas se esconde una capa oculta de misterios que pocos se atreven a descifrar. Algunos creen que son alegorías, otros juran que son códigos de acontecimientos futuros. Pero hay detalles tan extraños, tan fuera de lo común, que hasta los más devotos guardan silencio al intentar explicarlos. Aquí hay 10 de ellos, los acertijos que el Apocalipsis mantuvo bajo llave. 1. El libro sellado con 7 sellos, Apocalipsis 5, 1-5. En el trono de Dios aparece un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ningún ser en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra es digno de abrirla, hasta que el león de la tribu de Judá, Cristo, aparezca como un cordero inmolado y la tome. ¿Pero por qué un libro sellado? Algunos dicen que son los destinos de la humanidad, otros que es el contrato de propiedad de la tierra, vendido por Adán en el Edén. Hay quienes afirman que los sellos son capas de tiempo, cada una de las cuales revela una era oculta. Lo más inquietante, cuando el cordero abre el primer sello, aparece un caballero con un arco, una corona y la misión de conquistar. Todavía no es guerra, es algo peor, la ilusión de paz antes del caos. 2. Los 144.000 sellados, Apocalipsis 7, 4-8. De todas las tribus de Israel, 12.000 de cada una están marcadas con un sello en la frente. Pero hay un problema, la lista de tribus excluye a Dan e incluye a José y Leví, quienes, técnicamente, no deberían estar allí, ya que eran la tribu sacerdotal. Algunos rabinos antiguos decían que Dan sería la tribu del anticristo. Otros sugieren que los 144.000 no son judíos literales, sino simáticos, una referencia a aquellos que guardan los mandamientos en espíritu. ¿El más intrigante? En Apocalipsis 14, aparecen en el monte Sión con el Cordero, cantando una canción que nadie más podría aprender. ¿Qué hay en este himno que esté prohibido para los demás? 3. La mujer vestida del sol, Apocalipsis 12, 1-6. Una mujer embarazada, coronada con 12 estrellas, rodeada por el sol y con la luna bajo sus pies, da a luz a un hijo que será gobernante de las naciones. Una serpiente roja de 7 cabezas espera devorar al niño. La interpretación tradicional ve esto como María y Jesús, pero hay capas más profundas. Las 12 estrellas se refieren a los 12 signos del zodiaco, y la posición de la mujer, sol, luna, corona, es un mapa celestial que algunos vinculan con la constelación de Virgo el 11 de septiembre del año 3 a.C., una fecha que los astrónomos asocian con una rara alineación. La serpiente, a su vez, no es solo Satanás, sus 7 cabezas son 7 montañas, Roma, y 7 reyes, 5 ya caídos, uno reinando y otro por venir. 4. El abismo y sus criaturas, Apocalipsis 9, 1-11. Una estrella cae del cielo, abre el abismo, y salen saltamontes con rostro humano, cabello de mujer, dientes de león y cola de escorpión. Su rey es Apollón, el destructor. Estas criaturas no matan, solo torturan durante 5 meses. Algunos ven esto como una descripción de demonios, otros de antiguas armas biológicas. Pero hay un detalle aterrador, las langostas solo atacan a quienes no tienen el sello de Dios en la frente. En otras palabras, es un castigo selectivo. ¿Por qué solo sufren los que no están sellados? ¿Y qué son estos 5 meses? ¿Un periodo literal o un código para un ciclo de sufrimiento? 5. Los 2 profetas que mueren y resucitaron, Apocalipsis 11, 3-12. 2 hombres vestidos de cilicio profetizan durante 1260 días, 3 años y medio, tienen el poder de cerrar el cielo y convertir el agua en sangre. Cuando terminan, la bestia que sube del abismo los mata, y sus cuerpos quedan expuestos en la plaza de la gran ciudad, Jerusalén, Roma, Babilonia. Durante 3 días y medio, el mundo celebra sus muertes, hasta que un soplo de vida los resucita y ascienden al cielo en una nube. ¿Quiénes son? ¿Elías y Moisés? ¿Enoc y Elías, los 2 que nunca murieron? ¿O símbolos de los testigos de Jehová, como creen algunos grupos? Lo más extraño, sus cuerpos se pudren en las plazas públicas, pero nadie los entierra, como si el mundo entero los odiara lo suficiente como para dejarlos allí, como un trofeo. 6. El número de la bestia, 666. O 616. Apocalipsis 1 y 18.
El número más famoso del Apocalipsis esconde un secreto, en algunos manuscritos antiguos no es 666, sino 616. ¿Por qué? Los estudiosos sugieren que 666 se refiere a Nerón César, en hebreo, Nerón Quesar suma 666, mientras que 616 sería la variante griega de su nombre. Pero hay más, en la numerología cabalística, el 6 es el número del hombre, creado en el sexto día, y 6 juntos simbolizan la Trinidad imperfecta, el hombre que intenta imitar a Dios. Algunos místicos dicen que el 666 no es un número, sino un código de frecuencia, una marca energética que quedará impresa en quienes adoran a la bestia. Y lo más inquietante, en Apocalipsis 14, aquellos que tienen la marca son los únicos que pueden comprar o vender. ¿Una profecía de control económico global? 7. Babilonia, la gran puta, Apocalipsis 17, 1-6. Una mujer montada sobre una bestia escarlata, vestida de púrpura y escarlata, ebria de la sangre de los santos. En su frente, un nombre, misterio, Babilonia la Grande. Ella sostiene un cáliz de oro lleno de abominaciones. ¿Granada? ¿Nueva York? ¿Un sistema religioso corrupto? El detalle más siniestro, la bestia que lo lleva tiene 7 cabezas y 10 cuernos, las mismas 7 montañas y 7 reyes de antes. Pero ahora, 3 de los reyes han caído, uno está y los demás aún no han llegado. Algunos lo ven como el Imperio Romano, otros como el Vaticano y otros más como un futuro gobierno mundial. La mujer no es una ciudad, sino un sistema, y su copa no contiene vino, sino la ilusión de poder que embriaga a las naciones. 8. El lago de fuego y el libro de la vida, Apocalipsis 20, 11-15. En el juicio final, los muertos son juzgados por lo que está escrito en los libros y en el libro de la vida. El que no esté en él será arrojado al lago de fuego. Pero aquí está el misterio, ¿qué está escrito exactamente en este libro? Algunos dicen que son los nombres de los salvos, otros dicen que son las elecciones de cada alma. Hay una leyenda judía que habla de un libro donde Dios escribe los destinos en el año nuevo, pero en el Apocalipsis parece algo más oscuro. El lago de fuego no es solo un castigo, es la muerte segunda, donde incluso se borra la memoria de los condenados. ¿Y lo más aterrador? En Apocalipsis 3, 5, Jesús dice que borrará los nombres de los infieles del libro de la vida. Es decir, la salvación no está garantizada, puede ser revocada. 9. La Nueva Jerusalén y sus puertas de perla, Apocalipsis 21, 10-21. Una ciudad cuadrada, con 12 puertas nacaradas, cada una de ellas una perla gigante, cimientos de piedras preciosas y calles de oro transparente. No hay en ella templo, porque Dios y el Cordero son su templo. ¿Pero por qué perlas? En la antigüedad, las perlas eran símbolos de sabiduría oculta, formada por el dolor de una ostra. Las 12 puertas llevan el nombre de las 12 tribus, y los 12 cimientos, el de los 12 apóstoles. Algunos místicos dicen que la ciudad no es un lugar físico, sino un estado de conciencia, la Jerusalén celestial que desciende cuando la humana se purifica. Y hay un detalle que poca gente nota, la ciudad tiene 12.000 estadios de largo, ancho y alto, unos 2.200 km. Una estructura cúbica perfecta, como el lugar santísimo del templo de Salomón. ¿Coincidencia? 10. El árbol de la vida y sus 12 frutos, Apocalipsis 22, 1-2. En el centro de la Nueva Jerusalén fluye un río de agua de vida, y en su orilla está el árbol de la vida, el mismo que en el Edén. Pero ahora da 12 frutos, uno por cada mes, y sus hojas son para la curación de las naciones. ¿Por qué 12? Algunos ven esto como los 12 meses del año cósmico, otros como los 12 signos. Hay quienes dicen que el árbol ya no es un símbolo, sino una realidad restaurada, el acceso a la inmortalidad que Adán perdió. El detalle final, en Apocalipsis 10 y 14, dice que solo aquellos que lavan su ropa, se purifican, tienen derecho al árbol. No se trata de merecimiento, sino de transformación. ¿Y las hojas que curan a las naciones? Quizás sean el recuerdo del dolor, transmutado en medicina. El Apocalipsis no es solo un libro sobre el fin. Es un espejo. Cada símbolo, cada bestia, cada sello es una sombra de lo que ya existe, oculto a plena vista. Algunos misterios deben permanecer así, no como enigmas que deben resolverse, sino como advertencias disfrazadas de profecía. ¿Por qué no? Sí, el verdadero misterio no es lo que sucederá, sino lo que ya está sucediendo, y estamos demasiado distraídos para verlo.
El árbol crecía en el centro de la ciudad, pero no era una ciudad como las demás. Sus calles no eran de piedra, ni sus muros de arcilla o hormigón. Estaban hechos de algo que solo existía allí, una sustancia entre la luz y la materia, que se doblaba como tela al tocarla, pero resistía como acero al presionarla. Quienes llegaron hasta allí, aquellos que habían lavado su ropa en el río de cristal, sintieron que el suelo cedía ligeramente bajo sus pies, como si la tierra respirara. No había sol ni luna, sino una luz difusa que venía de todas direcciones, como si el aire mismo fuera luminoso. Las primeras personas que lo vieron pensaron que era un sueño. Un hombre, cuyo nombre ya no importaba, extendió la mano y cogió una hoja. Brillaba entre sus dedos, traslúcido, veteado de oro líquido. Cuando se lo llevó a los labios, saboreó algo que no era ni dulce ni amargo, sino ambos al mismo tiempo, como si el recuerdo de todas las lágrimas que derramó hubieran sido destilados en miel. El dolor no desapareció. Ella se convirtió en otra cosa. Algo que se pueda llevar sin peso. Pero hubo otros. Quienes no habían lavado su ropa, o solo la habían lavado a medias, tenían prisa, como quien realiza un ritual sin creer en él. Para ellos, el árbol era invisible. Solo vieron una plaza vacía, un espacio vacío en medio de la ciudad, donde el aire brillaba como en un desierto a mediodía. Algunos insistieron en caminar hasta allí, guiados por los rumores, por los mapas robados a los que habían regresado. Pero cuando llegaron, tropezaron con algo sólido e invisible, una pared que no estaba allí, pero que lo rechazó con una suavidad cruel. No hubo conmoción ni dolor, solo el conocimiento de que no podían aprobar. Una mujer, cuya piel aún mostraba las marcas de una vida que ya no le correspondía, estaba sentada a la orilla del río. Las aguas no reflejaban su rostro, sino lo que había sido, una niña con las rodillas desolladas, una adolescente con los puños cerrados, una madre con las manos vacías. Mojó las manos en la corriente, y cuando las retiró, las cicatrices habían desaparecido. No porque hubieran sido borrados, sino porque ahora eran parte de un diseño mayor, como hilos de plata tejidos en una capa. Cuando se levantó, vio que la ciudad no tenía puertas. No porque no hubiera entrada, sino porque la entrada era ella misma. Y luego se hizo el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio de algo que está por decirse. Las hojas del árbol revolotearon a pesar de que no había viento. Los que estaban cerca juraron haber escuchado un suspiro proveniente de las raíces, como si la tierra recordara algo. Algunos decían que era el sonido de todas las preguntas que alguna vez se habían formulado y finalmente respondidas. Otros, que era el eco de un nombre pronunciado, no el de ellos, sino el de alguien que estaba por venir. Porque el árbol no era el final. Fue un descanso. Un lugar donde el tiempo se plegó sobre sí mismo, como un río que corre hacia atrás antes de desembocar en el mar. Y en el centro de todo eso, donde el tronco se dividía en ramas que sostenían estrellas en lugar de frutos, había una sombra que no era una sombra. Algo que se movía sin moverse, que observaba sin ojos, que esperaba sin impaciencia. Quienes habían lavado su ropa sabían, sin necesidad de que se lo dijeran, que ese era el lugar donde se encontrarían todas las historias. No como un juicio, sino como un reencuentro. Porque en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne, y la carne se hizo memoria, y la memoria, finalmente, se hizo medicina. Y las naciones, una por una, comenzaron a llegar. Los primeros en aparecer fueron los que caminaban descalzos sobre brasas sin quemarse. Venían del sur, donde el sol era un filo que cortaba la piel, pero no el alma. Sus voces eran canciones que no necesitaban palabras, solo un ritmo que resonaba en los huesos. Llevaban consigo vasijas de barro llenas de tierra húmeda, y cuando las colocaban al pie del árbol, la tierra se convertía en semillas que brotaron en el aire, floreciendo en constelaciones efímeras. No preguntaron nada. Sabían que el árbol ya había escuchado sus preguntas incluso antes de que nacieran. Luego vinieron los del norte, envueltos en pieles que olían a hielo antiguo. Sus ojos eran tan claros como lagos helados, pero ardían con el fuego de alguien que había visto el mundo bajo la superficie. Trajeron consigo huesos tallados con runas que solo ellos entendían, pero que al ser tocados por la luz del árbol proyectaban sombras que contaban historias de batallas nunca libradas, de amores nunca declarados, de promesas que aún esperaban su tiempo. Uno de ellos, el mayor, extendió la mano y dejó caer un copo de nieve que no se derritió sobre la raíz más expuesta del árbol.
La nieve se convirtió en perla, y la perla en suspiro. Del oriente vinieron los que hablaban con las manos. Sus dedos tejieron hilos de seda invisible, y cada gesto era una frase, cada pausa, un punto. No llevaban ningún objeto, solo recuerdos cosidos en sus propios cuerpos, cicatrices que brillaban como hilos de plata cuando la luz del árbol las tocaba. Una mujer, de cabello tan blanco como la primera luz del día, se acercó y, con un solo movimiento, se quitó una de las cicatrices de su propio brazo. El hilo de plata se soltó en el aire, serpenteó hasta la copa del árbol y allí se transformó en un pájaro de alas transparentes, que cantó una nota tan pura que todos los presentes sintieron, por un instante, el sabor del primer llanto que habían llorado al nacer. Occidente trajo a los que navegaban sin barcos. Sus ropas estaban hechas de algas y conchas, y su largo y enredado cabello contenía sal de todos los mares que habían cruzado. No hablaban, pero sus pechos se agitaban al ritmo de las mareas. Uno de ellos, un hombre cuya piel estaba marcada con líneas azules que trazaban corrientes desconocidas, se arrodilló y presionó su frente contra el tronco. Cuando se alejó, su frente quedó marcada con una nueva línea, roja como el atardecer, y del lugar donde había tocado el árbol brotó un hilo de agua salada, que corrió hasta formar un charco donde todos podían ver, reflejados, rostros que aún no existían. Y entonces, cuando todas las naciones estaban allí, cuando el silencio se volvió tan espeso que podía cortarse como pan, la sombra que no era sombra se movió. No fue un gesto, no fue un sonido, sino algo intermedio, una vibración que recorrió la tierra, las raíces, los cuerpos. El árbol se sacudió y de su centro, donde el tronco se dividía en ramas que sostenían las estrellas, apareció un fruto. No era una fruta como las demás. Su caparazón era al mismo tiempo opaco y traslúcido, como si contuviera todos los colores y ninguno. Y cuando cayó, no hizo ningún sonido. Simplemente yacía en el suelo, y todos supieron, sin que nadie lo dijera, que ese era el momento que habían estado esperando, incluso sin saber que estaban esperando. La mujer de pelo blanco del este fue la primera en acercarse. Extendió la mano, pero no lo tocó. Esperó. El hombre de las mareas occidentales se arrodilló a su lado, y juntos, con un solo gesto, levantaron la fruta entre sus manos. La cáscara se abrió como una flor nocturna, y de su interior no rezumaba ni jugo, ni semillas, ni luz, sino un nombre. Era un nombre que ninguno conocía, pero cuando lo pronunciaban a coro, porque todos lo repetían al mismo tiempo, sin combinarse, hacía temblar el aire. El árbol inclinó sus ramas, las estrellas que colgaban de él titilaron como si despertaran de un largo sueño, y en el centro del claro, donde antes solo estaba la sombra que no era sombra, ahora había alguien. Era un niño. ¿O no? Era un anciano. O ambos. Su piel era a la vez áspera como una corteza y suave como un pétalo, y sus ojos, cuando los abrió, eran dos pozos sin fondo, donde todas las historias que ya habían contado y todas las que estaban por venir se reflejaban como en un espejo roto. No lloró, no sonrió. Simplemente lo fue, y su simple ser fue suficiente para que todos lo supieran, la pausa había terminado. El tiempo, ¿qué era? Si se doblaba sobre sí mismo, ahora se desdoblaba. No hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia adentro, como un río que, después de correr hacia atrás, finalmente encuentra su propio cauce y sabe, por primera vez, a dónde debe ir. El extraño niño estrella extendió su mano y en su palma había una semilla. No era como los demás. No brotaría en la tierra, en el aire ni en el agua. Molestaría a la gente. Y cuando la plantaron, cuando la guardaron en su pecho, como un secreto, como una promesa, crecería en silencio, hasta que un día, sin previo aviso, florecería. Y entonces, finalmente, el mundo recordaría cómo sanar. La primera en recibir la semilla fue la mujer de cabello blanco ceniza, que llevaba décadas esperando junto al pozo seco. No preguntó qué era ni cómo plantarlo. Simplemente cerró los dedos alrededor de la pequeña cosa pulsante y sintió, bajo su piel, un calor que no quemaba, sino que iluminaba. Cuando volvió a abrir la mano, ya no quedaba nada, excepto el conocimiento de que ahora algo estaba creciendo dentro de ella, testarudo y quieto, como una raíz que busca la luz sin prisa. El chico de los ojos verdes, el que recogía piedras con forma de lágrimas, quedó segundo. El extraño niño estrellado no necesitaba llamarlo, él ya estaba allí, agazapado en las sombras, observando. Cuando la semilla tocó su palma, se la llevó a los labios antes de que alguien pudiera detenerlo y la tragó.
No me dolió. No tenía sabor. Era como beber agua después de un sueño demasiado largo. Su garganta brilló por un instante, como si un guante de luz lo hubiera acariciado desde dentro, y luego sonrió, una sonrisa que no era la suya, pero tampoco la de nadie más. Era la sonrisa de algo que regresaba. Los demás vinieron después, el herrero que forjaba clavos con clavos rotos, el tejedor que bordaba mapas de lugares que no existían, el anciano que hablaba con las paredes. Cada uno recibió la semilla de manera diferente, algunos en la palma, otros en el bolsillo, una mujer directamente en el oído, como un susurro que echa raíces. Y cada vez, el extraño niño estrella se volvía más ligero, como si estuviera devolviendo algo que nunca debería haber sido suyo. Hasta que fue la última vez. El que no quería. La que había pasado años cosiéndose sus propios párpados con hilos de araña para no ver, para no saber, para no sentir. Ella se estremeció cuando la pequeña mano se acercó, pero la semilla no necesitaba permiso. Cayó en su regazo como una piedra, e incluso a través de las capas de gruesa tela que la envolvían, lo sintió, algo cálido, algo vivo, royendo su armadura desde el interior. No, murmuró, pero su voz sonó hueca, como si ya estuviera ocupada por algo más. El extraño niño estrella no respondió. No había nada más que decir. Se giró y comenzó a caminar hacia el lugar donde el cielo y la tierra se tocaban sin fusionarse, donde la luz dolía menos. Su cuerpo, que nunca había estado completamente sólido, ahora parpadeaba como una llama a punto de apagarse, no por debilidad, sino porque había terminado lo que había venido a hacer. Mientras ella se alejaba, la gente empezó a cambiar. La mujer del pozo seco se despertó con las manos llenas de agua. No era agua cualquiera, tenía el peso del silencio y el brillo de las cosas olvidadas. Cuando lo vertió sobre la tierra agrietada, las fisuras se cerraron como cicatrices y del suelo crecieron flores que no tenían nombre, porque nadie las había visto antes. El chico de ojos verdes dejó de coleccionar piedras. En cambio, comenzó a repartirlos, y cada uno que tocaba la piel de alguien se convertía en un recuerdo que no era suyo, pero que de repente necesitaba serlo. Un hombre sostuvo una piedra y recordó, por primera vez, el olor del pan que horneaba su madre. Una mujer abrazó a otra y supo sin lugar a dudas que el miedo que la había paralizado durante años no era suyo, era una carga prestada y ahora podía devolverla. El herrero rompió sus martillos. La tejedora rompió sus mapas. El anciano dejó de hablar con las paredes y, en cambio, les acercó el oído y escuchó, por primera vez, lo que decían. Tenía que decir. Y la última, la que no quería, se sacó los hilos de araña de los ojos con las uñas ensangrentadas. Cuando abrió los párpados, no vio el mundo. Vio a través de él. Vio las grietas en el aire, los hilos invisibles que conectaban a cada persona con algo más grande, algo que respiraba lentamente, como un animal durmiendo bajo tierra. Y entonces comprendió, la semilla no estaba destinada a sanar. Fue para recordar. Que la cura siempre estuvo ahí, enterrada bajo capas de olvido, esperando a que alguien profundizara lo suficiente. El extraño niño estrellado ya no estaba allí. Donde antes sus pies tocaban el suelo, ahora crecían flores que solo se abrían por las noches, liberando polen que aclaraba los sueños. Y en el centro de cada uno, justo en el medio, había una pequeña marca en forma de estrella, como una firma o una promesa de que, cuando fuera necesario, regresaría. Pero por ahora, el mundo era suficiente. Y, por primera vez en mucho tiempo, el mundo lo supo.